El 20 de diciembre de 1968, una noche tranquila se convirtió en un misterio que estremecería a toda una nación. David Faraday y Barry Lou Jansen, dos adolescentes enamorados, estacionaron su auto en un paraje solitario sin saber que el mal los acechaba. Sonrisas, promesas susurradas y una radio sonando suavemente. Era una escena inocente, hasta que los faros de otro vehículo rompieron la oscuridad. Unas de luz, un arma levantada, 5 disparos certeros. En segundos, 2 vidas fueron arrebatadas por una sombra que pronto se haría conocida como el asesino del Zodiaco. La policía local no entendía lo que tenía entre manos. No había señales de robo, ni violencia sexual. Solo 2 cadáveres y una escena perfectamente ejecutada. Darlene Ferrin y Mike Mayo vivieron el mismo patrón. Esta vez, él sobrevivió para contar la historia, un hombre robusto, linterna en mano y disparos sin piedad. El 1 de agosto de 1969, la redacción del Vallejo Times Herald recibió una carta escalofriante. Era la primera vez que el asesino hablaba, y lo hacía con exigencias. 3 cartas, 3 periódicos, un código de 408 caracteres. La policía no sabía si era una burla, una amenaza, o ambos. Donald y Barry Harden, un profesor y su esposa, lo descifraron en solo 20 horas. El mensaje era más perturbador de lo que imaginaban. Cada asesinato era parte de un rompecabezas. Los detectives intentaban encontrar patrones. El Zodiaco jugaba con ellos, y siempre iba un paso adelante. Mientras la ciudad dormía, el asesino seguía escribiendo. Cada trazo era una amenaza. Cada palabra, un desafío. Una nueva carta. Esta vez, más que palabras. Una pieza de tela ensangrentada acompañaba el mensaje. Era una señal. El Zodiaco no solo quería matar. Quería ser recordado. La policía estaba desesperada. La prensa, fascinada. Y el asesino, más activo que nunca. Lo peor aún estaba por venir. La siguiente carta traería una confesión, y un nuevo crimen, aún más cruel. Sala de redacción del San Francisco Chronicle, agosto de 1969. En la redacción del San Francisco Chronicle, una carta llegó sin remitente. El sobre contenía lo que parecía una confesión, y un nuevo símbolo. El Zodiaco había comenzado a jugar con los medios. Lectura pública del mensaje. Un código y una amenaza. Me gusta matar porque es divertido, decía el texto. Prometía atacar un autobús escolar. Describía cómo dispararía a las ruedas y luego mataría a los niños cuando salieran corriendo. Escuelas bajo alerta. Padres desesperados. El caos no tardó en llegar. Escuelas cerradas, autobuses escoltados por patrullas, padres aterrados. Por primera vez, el terror no solo venía en forma de muerte, venía también en forma de palabras. Entrevista televisiva. La policía responde al público. El departamento de policía enfrentaba la presión de una ciudad aterrada. En televisión, el jefe de policía explicaba que no sabían quién era, pero que harían lo imposible por detenerlo. Septiembre de 1969. Lago Berrayesa. El 27 de septiembre, el Zodiaco cambió su patrón. Esta vez, no hubo disparos. Esta vez utilizó un cuchillo. Y una escena digna de una película de horror. Brian Arnell y Cecilia Shepard en un picnic. La pareja descansaba junto al lago. Risas, vino, libros, hasta que una figura encapuchada emergió entre los árboles. Llevaba un símbolo pintado en el pecho. Esta vez, venía con intención de hablar. Esta vez utilizó un cuchillo. Horror absoluto. El asesino ató a ambos. Luego, con precisión y calma, apuñaló a Cecilia 10 veces. A Brian, 6. Solo él sobreviviría. Zodiaco llama a la policía y confiesa el crimen. Minutos después, una voz masculina llamó desde una cabina telefónica. Dijo, quiero reportar un asesinato, no, un doble asesinato. Daba detalles que solo el asesino podría conocer. La policía encuentra la escena. El símbolo pintado en la puerta del coche. En la puerta del coche de Brian, había algo más, el símbolo del Zodiaco y las fechas de sus asesinatos anteriores. Como si firmara su obra con orgullo. Las cartas siguientes eran cada vez más crípticas. Citaba películas, usaba signos del Zodiaco, y comenzaba a burlarse de la policía directamente. Era un asesino, y también un artista del pánico.
Mientras San Francisco respiraba miedo, los agentes solo podían mirar al horizonte y preguntarse, ¿dónde aparecerá ahora? En su última carta del año, el Zodíaco exigía que un abogado y un presentador de televisión lo entrevistaran en vivo. Prometía que si no lo hacían, alguien moriría esa misma noche. El Zodíaco no solo mataba. Controlaba a toda una ciudad desde la oscuridad. Y lo hacía con tinta, miedo y precisión. Un nuevo crimen aparece. Esta vez, el asesino dejará una pista aún más retorcida, una llamada, con su voz. La guerra había dejado cicatrices en las almas, pero el verdadero terror, en 1969, venía disfrazado de acertijo. Zodiac, como él mismo se autodenominó, no buscaba solo matar, quería jugar. Su juego, el miedo. En un pequeño pueblo, una pareja de profesores de secundaria, sin experiencia policial, lograría lo impensable. Descifrarían el primer mensaje del Zodíaco. La cámara se acerca al mensaje traducido. Me gusta matar porque es divertido. Pero el nombre del asesino seguía oculto entre líneas. Era un día de campo perfecto, hasta que la sombra llegó desde el bosque. Esta vez, el asesino no se escondió. Se disfrazó de su propio nido. El hombre ata a la pareja, sin prisa, como quien sigue un ritual. No fue rápido. Fue cruel. Fue simbólico. El asesino caminó hacia el coche de Brian y escribe en la puerta con marcador negro. Vallejo 7 de abril de 69. 9-27-69, con un cuchillo. Selló la escena como una obra firmada por su creador. Ambulancia. Policías. Cecilia. Alcanzan a escuchar su voz entrecortada. Cecilia no sobrevivió. Brian sí. Él sería la primera víctima que vería el rostro del monstruo, aunque bajo una máscara. La central de policía recibe una llamada anónima. Es la voz del Zodíaco. Fría. Mecánica. Quiero reportar un asesinato, doble, están en el lago Berrayesa. Jugaba con ventaja. Siempre iba un paso adelante. Y la policía apenas comprendía el juego. Redacciones estallan en caos, nuevas cartas. En una amenaza. Voy a atacar un autobús escolar. Dispararé a las llantas delanteras y luego mataré a los niños al salir. El asesino no solo mataba. Ahora secuestraba la paz colectiva de todo un país. Nadie sabía si era una amenaza vacía o el inicio de una matanza. El Zodíaco se había convertido en un dios del miedo. Y su próxima jugada era imposible de predecir. En el oscuro telón de fondo de finales de los años 60, el Zodíaco se transformó en algo más que un asesino. Se convirtió en un símbolo. Uno que firmaba sus crímenes con una cruz y un círculo, y con la arrogancia de un artista enfermo. San Francisco, 1969. Las redacciones de los principales periódicos el San Francisco Chronicle, Vallejo Times Herald y San Francisco Examiner reciben cartas escritas a máquina, con errores ortográficos, llenas de amenazas y frases extrañas. Pero no es solo el contenido lo que hiela la sangre, es lo que las acompaña. 3 sobres. 3 cartas. Y en cada una parte de un criptograma. Un código de más de 400 letras, símbolos y figuras, con el que el asesino asegura que revelará su identidad. Pero hay una condición, los periódicos deben publicarlas en primera plana, o él matará de nuevo ese mismo fin de semana. Las redacciones entran en pánico. Las redacciones se convierten en cuarteles de guerra. Editores, periodistas y policías debaten entre ética y miedo. Finalmente, todos ceden. Las cartas aparecen impresas el 1 de agosto. Y el símbolo del círculo con una cruz se vuelve parte del inconsciente colectivo. Las líneas telefónicas de emergencia colapsan. Las teorías se multiplican. Algunos piensan que el Zodíaco es un veterano de guerra con entrenamiento cifrado. Otros, un esquizofrénico con delirios místicos. Lo cierto es que nadie lo comprende, pero todos lo temen. Días después la pareja de profesores vuelven a resolver el criptograma nuevamente. Donald y Betty Harden, maestros de secundaria, resuelven el criptograma. El mensaje es perturbador.
Me gusta matar gente porque es divertido, es más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso. Pero al final, no hay nombre. Ninguna confesión de identidad. Solo más arrogancia. Más juego. Poco después, una nueva carta. Esta vez, es más corta, pero en ella, por primera vez, el asesino firma como Zodiac. La prensa ya no duda. El Zodiaco no es solo un criminal. Es una figura mediática, un mito en desarrollo. Y la policía, aunque intenta mantener el control, va un paso atrás. Cada aparición del Zodiaco parece más calculada, más diseñada para burlar el sistema, para burlarse de todos. La gente empieza a ver el símbolo en sueños. A mirar con desconfianza a sus vecinos. A dudar de la policía. El Zodiaco, sin mostrarse, ya controla el miedo. Y en medio del caos, una pregunta empieza a tomar fuerza. ¿Y si lo que él busca no es matar, sino ser recordado? Una nueva carta llega a la redacción del Chronicle. Pero esta vez, con una amenaza aún más escalofriante. Nueva carta amenazando con atacar. Voy a disparar a los neumáticos de un autobús escolar y luego mataré a los niños mientras salgan. Las autoridades no podían ignorarla. El Zodiaco había cruzado una línea, ahora no solo desafiaba a la policía, sino que sembraba el terror entre padres, maestros y niños. Durante semanas, patrullas escoltaron autobuses. Algunos vehículos llevaban policías encubiertos. El miedo paralizó la rutina. Los medios explotaron la amenaza. Programas de televisión, noticieros, columnas de opinión, el Zodiaco estaba en todas partes. Pero él, una vez más, desapareció entre las sombras. No hubo ataque. Pero el objetivo ya estaba logrado, instalar el miedo como arma. Cada nueva carta que llegaba, algunas con símbolos aún más crípticos, otras con diagramas y códigos imposibles, parecía más una obra de manipulación psicológica que un simple mensaje. Con cada día que pasaba, la figura del Zodiaco se volvía menos humana. Y más un monstruo intangible, omnipresente, imposible de atrapar. Y mientras los detectives intentaban seguirle el paso, él seguía escribiendo. Una guerra de tinta, símbolos y silencio. Finalmente, en San Francisco, disparó a Boss Dan, un taxista de 29 años. 5 muertos. 2 sobrevivientes. Y decenas de cartas con amenazas y acertijos que aún hoy siguen sin respuesta. Pasaron los años. Las cartas se detuvieron. El Zodiaco se desvaneció sin dejar rastro. Los detectives se jubilaron. Algunos murieron sin respuestas. Las pruebas se archivaron. La tinta se secó. Pero las víctimas, esas nunca desaparecieron. En 2002, un intento de desencriptar su código revivió el caso. En 2020, un grupo de criptógrafos dijo haber resuelto uno de los cifrados más complejos. Y aunque el mensaje no revelaba su identidad, sí confirmaba algo. Él aún hablaba. O lo había hecho, décadas después. Se propusieron teorías. Se señalaron sospechosos. ¿Era Arthur Lee Allen? ¿Era un militar? ¿Un maestro? ¿Un genio enfermo? Nunca lo sabremos con certeza. El Zodiaco quedó como un espectro en la historia de los crímenes sin resolver. Una sombra impresa en papel. Un asesino que convirtió el miedo en arte. Un caso que todavía respira cada vez que alguien abre una de esas cartas. Y quizás, en algún lugar, aún sonríe. Suscríbete, dale like y comparte.